Guarnecida por una barrera de espuma, la punta más austral de la península de Nicoya se atreve en el Océano Pacífico. Sobre la línea de las olas, bandadas de aves marinas parecen montar la guardia. En tierra firme, arriba, una verde fortaleza, baluarte del bosque, asoma sus atalayas como para, al igual que en el pasado, otear el peligro. Pero no, ahora, entre los árboles, los congos o monos aulladores, por ejemplo, no pelean el espacio con los humanos, como pasaba hace más de 50 años. Esta vez los miran, alardean un poco, pero después los ignoran. Las aguas claras que bajan del bosque alborotan las riberas colmadas de insectos y de pájaros, o murmuran sobre su blanco lecho de piedra, apuradas por llegar al mar. El bosque del Cabo, como le llamaban hace más de medio siglo, vuelve a pintar de verde los cerros. El Cabo Blanco estira su arrecife como para alcanzar a su eterna compañera de paisaje, la isla que lleva su nombre, Isla Cabo Blanco. Alguna vez llamado Paraíso por una pareja de visionarios, Nicolás Westberg y Karen Mogensen, que llegaron acá en 1955, es el resultado de más de 50 años de una apasionada lucha por rescatar al bosque y sus criaturas, un arduo y amoroso esfuerzo por cuidarlo y conseguir amigos y aliados que se sumaran al sueño, el único hijo que tuvieron Karen y Nicolás para hacerlo realidad. «15 años antes de la llegada de la pareja escandinava a Costa Rica, la mayor parte de su territorio estaba cubierto por un espeso manto boscoso. Pero también para esos años, muchos salieron a buscar nuevas tierras fértiles donde sembrar. En ausencia de carreteras, el mar era el mejor de los caminos. A la costa sur de la península se accedía por aquí. Y nosotros nos vinimos para acá el año 1945, llegamos acá, a Pochote. Sucede que cuando nosotros llegamos éramos muy pobres, no teníamos nada. Entonces mi papá trabajaba con un tío mío. La naturaleza era muy linda, como les cuento, había muchas clases de animales. Había danto, había chancho de monte, venado ni para qué, tigre, león, de todo había, muchas lapas, muchas aves, de toda clase de aves, había pavas, pavones que le dicen. Había de todo, pero de toda clase de animales, muy lindo. De pescuinte ni para qué, demasiado. Pero era precioso todo, muy lindo. Al principio solo se trataba de abrir un espacio en el bosque para cultivar maíz, frijol, lo necesario para sobrevivir. Sembramos arroz, maíz, frijoles, criamos cerdos, gallinas, y ya vivimos otra vida más tranquila. Sin embargo, esto aquí eran puras montañas. Unas montañas, pero vírgenes. Y entonces la gente llegaba y decía, y hacían carriles y cogían un pedazo cada uno, sin comprar ni nada. Y se repartía así la gente. Y la gente, pues muy buena gente, había muy poca gente, sí, eran 5 casitas lo que habían. Pero ya con el tiempo, ya empezó una lancha a entrar, una lancha más grande. Y ya sembrar agricultura, ya la gente empezaba a sacar agricultura, ya empezó otra cosa. Entonces, la madera, sacaba uno los tocos y los jalaban a la orilla del estero, y ahí los tiraba uno al estero, y una lancha hacía remolcado. Los tocos y cargaba un lanchón grande que había de hierro. Y ahí echaban la madera adentro y se llevaban remolcado ese lanchón. Y después había otra lancha que se llamaba La Gaviota, que era de Víctor Julio Niño, que esa llevaba la madera adentro, cargaban la madera adentro. Madera en cuadro.
llevaban de 3 pies o 9 pies de largo y así, según el palo. Pero eran árboles preciosos, grandísimos, de pochote, caoba, de toda clase de madera. Porque al destruir la madera, las montañas, las aves todas se fueron. ¿Sí? Se terminaron las lapas, se terminó los venados, se terminó el danto, se terminó todo. Todo se terminó por la deforestación. Aunque parezca increíble, después de eso, lo que seguía era peor. El mal llamado desarrollo ganadero, que convertía en potrero cuanto bosque se atravesara en sus planes, alcanzó a la península en la década de los 60. El fuego era su santo y seña, porque empezó a utilizarse el jaragua, un pasto africano que ardía con facilidad. Así, los potreros desnudaron llanos y cerros. Por eso, aquellos animales que no escaparon y no fueron aniquilados por el fuego, terminaron víctimas de la rapiña de la cacería, convertidos en espectros. Sabiendo todo eso, pareciera que la llegada de Karen y Nicolás no fue una casualidad. Ellos salieron de Suecia en 1954 hacia Latinoamérica cargados de anhelos, pero llegaron a la península de Nicoya hasta 1955. Lo hicieron siguiendo la ruta de los colonos de la década anterior. Y todo gracias a que Karen había tenido un sueño unas semanas antes. Yo soñé que estuve en Costa Rica, estuve por la costa oeste, mirando sobre el Pacífico, y yo vi como árboles enormes con flores, igual como las flores de los árboles de manzana. Bueno, digo a mi sobrina, vamos a Costa Rica. Una pequeña propiedad en Montezuma frente al mar, como lo soñó Karen, dejó ver con claridad las aspiraciones de la pareja. Piel con la naturaleza, alimentándose de miel y frutas. Para eso, tuvieron que recoger semillas, plantar arbolitos y producir la miel. Sin embargo, Nicolás pronto descubrió que, hacia la punta de la península, existía un hermoso bosque, apenas un pequeño parche, acorralado en los cerros por el madereo y las quemas. Indignado y triste, Nicolás Westberg escribiría para denunciar el atropello. Un año podría ser un maravilloso paraíso virgen, con congos y otros monos comiendo, jugando y gritando entre los árboles, con venados que resplandecían entre las sombras. Y al siguiente año, todo podía estar destruido, quedando tan solo las cenizas, los troncos, el calor y un horrible silencio. Esto, que resultaba intolerable para Nicolás y para Karen, se convertiría en el detonador del mejor de sus sueños. Una explosión de luz en medio de un tiempo oscuro. Para salvar lo que quedaba del bosque y sus criaturas, la pareja empezó a gestar un proyecto que los convertiría en los padres de lo que sería la Reserva Natural Absoluta de Cabo Blanco. Y se vinieron a hablar con el ITCO, entonces, el Instituto de Tierras y Colonización, y como el presidente de Costa Rica andaba en bicicleta o en carreta o a pata o lo que fuera, pues pudieron tener acceso al presidente Orlich y a los tomadores de decisiones. Unificaron, informaron al gobierno que tuvieron soporte de universidades en Inglaterra y en los Estados Unidos y que podían conseguir el dinero si el gobierno de Costa Rica estuvieron de acuerdo que podían formar una zona protegida de esta última parte del bosque primario. Hubo mucho que escribir para conseguir el dinero. Y al final, cuando presentaron el dinero, el gobierno comprobó que podían comprar entonces la tierra
que estuvo, los dueños de esta tierra eran pequeños finqueros. Porque alguna gente dice que no querían vender, ¿va? Los dueños de las propiedades aquí. Y hasta donde yo recuerdo, creo que eran 2 personas y de feria eran los que más fincas tenían, los que no querían vender o no quisieron. Pero lograron salvar un pedacito de los bosques de Nicoya, que fue Cabo Blanco, y administrarlo ad honorem. Cuando lo que es IDA hoy, el IDCO o el ISCO, como le decían los campesinos, a veces mandaba un guardaparque o 2, pues don Nicolás nos contaba que el primero o el segundo pues llegó a matar monos. No había que era un guardaparque, cuál era su misión ahí. Bueno, él sí sabía que aquello era absoluto para la vida silvestre. Lograron quitar ese guardaparque y poner otro. Hasta ahí ni siquiera había aparecido en la escena ni San Mario Bosa, ni San Álvaro Ugalde, ni nadie. Era Nicolás en Nicoya. Conocí Cabo Blanco cuando nació, porque lo que habían eran burritas de montaña. Casi todo era potrer y tierras de trabajar. Creo que Cabo Blanco fue creado en 1963 por decreto y el servicio de parques, o lo que llamábamos departamento de parques, fue aprobado en el papel hasta noviembre del 69 y en realidad no entró a funcionar hasta mediados del 70. Mientras el bosque se recuperaba lentamente, otro bosque, en otra península de Costa Rica, tocó el corazón de Nicolás Westberg. Era la selva tropical lluviosa de Corcovado, con sus árboles inmensos y su asombrosa diversidad de animales y plantas. Pero había ojos codiciosos mirándola también. Víctima de esa oscura fuerza, Nicolás nunca regresó de su viaje a Corcovado, en donde estaba colaborando con los esfuerzos por proteger el bosque, convirtiéndolo en parque nacional. Ese mismo año, para honrar su memoria de amigo y defensor de los bosques, y para que su sacrificio no fuera estéril, Corcovado fue decretado Parque Nacional. Desolada, su compañera de sueños se mantuvo muy cerca del proyecto que concibieron juntos. Ella amó a su marido y nunca podía pensar de casarse de nuevo y tampoco podía salir de Costa Rica. Costa Rica era su país y su casa, su ambiente allá era algo que era sagrado para doña Karen. Por eso tal vez estuvo cerca cuando Joaquín Alvarado, otro soñador, esta vez costarricense, fue director de la reserva de 1985 a 1992. Pero para seguir soñando con hacer realidad un área protegida como Cabo Blanco, hacía falta mucho todavía. El bosque se regeneraba paso a paso, pero había tareas para cuidarlo y proteger su menguada fauna, así como para vigilar el área marina, que fue anexada a la reserva en la década de los 80. Él marcó la pauta al personal sobre la firmeza con la que había que trabajar en vigilancia y control. Marcó una pauta hacia un momento de respeto ya, que había una negación de uso indiscriminado de los recursos y que ese sitio quedaba allí resguardado para hacer una zona núcleo, un vivero de especies. Y él pregonó esto, porque él también pasaba de ser el policía que arrestaba, que daba persecución, a dar charlas en las comunidades sobre el por qué se hacía ese trabajo. Y quiso ir más allá, tuvo el temple y la firmeza de que se tenían que conseguir fondos para comprar más tierras, para adquirir equipo,
para que el personal tuviese vivienda, una casa digna, que tuviese con qué trabajar, armas o esposas, que tuviese medios de transporte. Y eso hizo Joaquín Alvarado. Se puso los zapatos y tomó la decisión con el legamen de Karen Monsen, que aún en vida consideraron que podían buscar fondos, se fueron a Europa, encontraron fondos. Me llamó esta mujer, la hermana de mi colega, y preguntaba si un señor con el nombre Joaquín Alvarado, administrador de un parque Cabo Blanco, podía llegar a mi casa en Suecia. Bueno, claro que sí, está bienvenido. Bueno, él fue conmigo al colegio, mi colegio en Estocolmo, y contó la historia de Cabo Blanco, de doña Karen, don Olof, y también estuvo aquí para buscar dinero, porque Cabo Blanco en este momento, al principio de la 90, no tuvo recursos de vigilar y cuidar el terreno de aquí, la reserva. Yo no tuve contacto con organizaciones y tampoco experiencia de ayudarlo, pero me dijo, usted puede llegar a Cabo Blanco, te invito. Y yo acepté la invitación y llegué aquí en 91. Y Joaquín Alvarado, que hizo este viaje a Europa, también se fue a Holanda y tenía una novia en Holanda y consiguió contacto directamente del gobierno de Holanda, y al final empezaron aquí un proyecto grande, rural, en la península de Nicoya. Pasó 3 cosas de su viaje de Joaquín. Al primero, de Holanda, el proyecto rural. La segunda era el dinero que recaudaron los daneses para comprar tierra, pero además llegó aquí 2 equipos de carpinteros y construyeron las 2 casas nuevas, que son las estaciones aquí en Cabuya y en San Miguel, la estación científica. Y vino acá y demostró que con los fondos se trabajaba y mostró los resultados de su trabajo. Y eso fue como una bola de nieve. Como lo muestra este video grabado por Tommy en 1991, Joaquín cosechó algo más que ayuda económica para Cabo Blanco. ¿Cómo se llama? Son zapote. Son zapote. Una amistad así rendiría frutos años después. Nuestro proyecto, que es un proyecto de educación ambiental, como soy profesor, yo pienso que no hay ninguna forma mejor de conservar y salvar la tierra que educar su propia gente para que entiendan la riqueza en el bosque. Sí, después de 1982, cuando se crea el Área de Protección Marina, el resguardo de los recursos del arrecife fue un inmenso desafío. Tal vez por eso, la educación ambiental se inició muy pronto, en 1985. Hoy, la gente están volviendo a ver al mar y están viendo que el recurso pez o recurso pesquero se está reduciendo, entonces ya vienen más presión hacia el recurso marino. Entonces, bueno, ya sea control marino o control terrestre, es una limitante muy fuerte, principalmente por el tema de personal y de equipo adecuado para poder cumplir con las metas de protección que tiene la reserva y el país. Se trabaja de otra forma, tratando de formar conciencia ambiental
en las comunidades aledañas a la reserva o a las comunidades cercanas, que es a través del programa de educación ambiental, que es un programa muy bien estructurado, un programa muy fuerte, que tiene apoyo inclusive de recursos externos, como lo es la Asociación Sueca de Amigos de Cabo Blanco, que inyecta un recurso importante para lograr sostener el programa, que de otra manera no sería posible. Igual el Consejo Municipal de Cóbano también aporta a ese programa de educación ambiental. Yo solicité dinero al gobierno sueco, una organización que se llama ASTI, por un programa de educación ambiental por niños y jóvenes en las escuelas en la zona de Cabo Blanco. Arrancamos el programa y fue entonces cuando comenzamos con los fondos que venían de Suecia, en donde el compañero Tommy Osberg era el intermediario. Teniendo ya como 6, 7 meses de estar ahí, de trabajar, fue que comenzamos a organizar lo de las giras a los chiquillos, ¿verdad? Que eso es interesante. Y en esas giras era precisamente eso el trabajo. Más que hablar de ecosistemas o de nichos o de hábitat, era realizar experiencias vivenciales. Vea, toquen, comparen, huelan, sientan, ¿verdad? Los niños llegaban desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y a veces habían grupos que iban desde los 16 hasta los 60 niños. Entonces fueron experiencias muy bonitas, muy bonitas. Aparte de eso realizamos campamentos, compartimos con los niños, realizamos experiencias con el colegio también. Y este es otro punto importante que yo destaco en Cabo Blanco. El trabajo con los niños fue como la puerta que nos permitió entrar a las comunidades. Y para nosotros eso fue muy, muy, muy importante, ¿verdad? Para poder entonces ya que los padres nos conocieran, que los padres nos saludaran, que los padres nos atendieran y que los padres de familia, padres y madres, perdón, nos adoptaron también como parte de las comunidades, ¿verdad? Sí, este vínculo con las comunidades que ha significado la educación ambiental las acercó a la reserva. Así se facilitó un cambio en ellas que las ha convertido en madrinas y aliadas en la tarea de custodiar sus tesoros. También trabajamos con brigadas contra incendios, que son unos aliados incondicionales increíbles. Bueno, por dicha en la zona ha cambiado mucho la gente y ya no hay tantos incendios, pero por ejemplo esta estación que fue muy terriblemente seca, tuvimos el apoyo de ellos increíble, de los brigadistas, ¿verdad? Entonces es un actor importantísimo. Ellos no solamente de ir a apagar un incendio, sino de convertirse en su comunidad en difusores de la información, de que no se debe hacer una quema, o si vas a hacer una quema, cómo se debe hacer. Imagínense el apoyo. Entonces no somos solamente los que estamos trabajando en Cabo Blanco, sino además personas en las comunidades difundiendo esa información, ¿verdad? Hoy día hay líderes comunales o regentes municipales o alcaldes que fueron niños que visitaron la reserva en una gira de educación ambiental en el 85 y hoy son quienes lideran el desarrollo de la zona. Pero la luz del sueño que guía el camino se esparce en todas direcciones. Y otra cosa importante era entenderlos a ellos, porque muchas veces los guardaparques, en medio de las situaciones que se daban, no se sacaba el rato para entender la realidad de las comunidades, por qué las comunidades reaccionaban de la manera que lo hacían, por qué cazaban, por qué toda esta situación. El guardaparque muchas veces solamente reaccionaba. En el caso nuestro, nosotros intentamos conocer la comunidad, qué pensaba, empaparnos de la historia y entender de que también había habido mucha injusticia en la historia, en que cuando se había declarado la reserva de Cabo Blanco y se había expropiado, a mucha gente no le habían pagado, que mucha plata se había quedado de camino. O sea, entonces podíamos entender un poquito el resentimiento de algunas personas. Ya no era solo el guardaparque pensando en que llega a la charla o llega a la comunidad solo para que nosotros le ayudemos a proteger el parque, no. Es el guardaparque integrándose al comité de caminos, integrándose al comité del puente. Por eso, la historia de este puente, que cuenta de esa otra forma de vincularse con las comunidades. Éramos la única institución presente en la zona y teníamos que asumir un papel
de Estado prácticamente frente a los demás pobladores, hasta de ambulancia cuando era necesario. En realidad se afrontaba una situación donde no había asistencia médica en un principio, donde no habían puentes. Teníamos como la reserva, como parte de la comunidad, ponernos de acuerdo y construir cosas. Como Cabo Blanco, como personas, como funcionarios, asumimos que teníamos que tomar liderazgo en algunas cosas y, por ejemplo, la construcción del puente sobre el río Lajas marcó un antes y un después en la comunidad. Hicimos una organización, una planificación, necesitábamos recursos, buscamos los recursos hasta con fiestas, ferias, y esto nos ayudó a que la percepción de la comunidad hacia la reserva empezara a haber buenas relaciones, un acercamiento y nosotros involucrarnos directamente en las necesidades del pueblo. Como si todo ese esfuerzo colectivo se hubiese transformado en un aura mágica que protege al río Lajas y a su puente, el sitio se convierte en esta época en un oasis de gorjeos unidos. Una asamblea de aves que cantan al verano, se alimentan y gozan del agua mansa del río. El océano espera impaciente su marea grande para encontrarse con el Lajas. El río viene recogiendo otras aguas que bajan de los cerros cercanos a la costa. Y es que algunos de esos cerros han empezado a recuperar su cobertura boscosa. La magia verde de Cabo Blanco, que Karen y Nicolás invocaron, ha empezado a correr como buena nueva, al menos en el sur de la península. Cabo Blanco se convierte como en una especie de guía en un proceso de conservación a nivel de la península. Un ejemplo a imitar viene siendo una especie de un canto de esperanza de que si se le da la oportunidad al bosque y el tiempo, él puede regenerarse naturalmente. Además de todo un movimiento que se comienza a dar a los 90 en materia de conservación. Se comienza a valorizar el bosque en pie, ya no caído, ¿verdad? Entonces el mismo gobierno intenta incentivar al propietario, al ganadero, a que no tale el bosque, que lo deje recuperarse y recibir un incentivo por eso. En el caso de esta zona hay un paso muy importante que se da, y es que la aparición de una organización holandesa que viene con fondos para apoyar el desarrollo en la península, que se llama el DRIP. La inquietud de un grupo de compañeros que están preocupados por la forma en que se va deforestando la península y la importancia de proteger las principales nacientes del sitio. Han conocido unas fincas que están en la parte alta de la península, fincas que pertenecen a varios señores y en donde nacen los principales ríos que abastecen de agua a la península. Entonces deciden formular al DRIP una propuesta para la compra de esos terrenos para conservar a perpetuidad las nacientes en los mantos acuíferos. Y entonces decide conformarse lo que posteriormente se conoce como ACEPALECO, Asociación Ecológica de los 3 distritos, Paquera, Lepanto y Cóbano. Ya con la figura jurídica ellos pueden acceder a fondos y pueden comenzar a comprar tierras. Casi 1000 hectáreas de bosque se compran al principio en las partes altas, a las que se suman 5000 hectáreas de bosque más compradas por otros propietarios también en las partes altas. Aparte de esto, el incentivo del gobierno con los pagos de servicios ambientales, con los certificados de protección al bosque, ha convencido al campesino y al ganadero de la importancia de conservar por lo menos parte de su bosque, ¿verdad?, bajo estos incentivos. Eso facilitó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación establecer lo que se llama un corredor biológico, conocido aquí como Corredor Biológico Peninsular, que une los fragmentos de bosque protegido. Luego de todos los estudios que se han hecho de la poca variabilidad genética, de la importancia de unir poblaciones,
Entonces se utilizan estos corredores, se utilizan estas fincas, se utilizan estos pasos verdes para lograr que se dé ese intercambio genético. Así pues, en el otro extremo de la península, mirando al Golfo, el bosque también se recupera gracias al apasionado esfuerzo de Azepaleco. Este esfuerzo tiene un nombre: Reserva Karen Mogensen. Le pusimos el nombre por la relación entre Cabo Blanco y esta parte. La biodiversidad de la península se había protegido en Cabo Blanco, pero muy aislada, era muy pequeño y necesitábamos algo más arriba. Entonces ahora tenemos, cuando uno habla de un corredor biológico, es unir algo con algo. Entonces, para que haya intercambio de poblaciones, de especies y de genes, digamos, de un lado a otro. Entonces, al crear esta reserva, ya ahora, por ejemplo, antes no habían pavones, en Cabo Blanco sí habían pavones, ahora ya hay pavones acá. En el 90 no habían saínos en Cabo Blanco y ahora sí hay saínos en Cabo Blanco, aquí siempre han habido. Pero existe un motivo más poderoso aún para crear la reserva. Sí, hay algo más que el bosque atesora en sus entrañas y que merece todas las reservas y todos los corredores. Solo así podemos confiar en que ese líquido maravilloso continúe gestando la vida, porque esa es la verdadera proyección del sueño de Karen y Nicolás. Así, protegido el bosque, sus aguas podrían perdurar. Una forma de mantener viva la memoria de Karen Mogensen y su inclaudicable amor por los bosques.